Ahora, analicemos el tema. Hola Violeta. Hola Violeta. Con la doctora Male Esparza. A ver, son hechos aislados, pero hechos que tristemente se hacen sumamente virales, por lo cual tenemos que platicar de las razones por las que las niñas, las menores de edad, están sufriendo bullying hoy en día en las escuelas, inclusive muchas jovencitas en sus trabajos. Por eso le pedí a la doctora Male que, como todas las semanas, nos acompañe en MBC Noticias, que nos platique al respecto. Hola Violeta, en MBC Noticias, mi querida doctora, ¿cómo estás? Bien, Juanma, estaba bailando, la verdad, con esos cortes musicales. ¿Qué tal? Juan A todo Gabriel. dar, sí. Sí. ¿Cómo ves estos temas del bullying en las escuelas, las niñas que están siendo violentadas? Porque anteriormente pues escuchábamos mucho de entre niños, ¿no? Pero ahora ya entre niñas. Así es, fíjate que hay un reporte de Bullying Sin Fronteras que nos dice que España, México y Argentina son los 3 países que más registran acoso escolar. Uh-huh. Esto sí es algo muy fuerte y mucha investigación se ha hecho sobre las razones por las cuales son bulleadas las niñas y los niños. Sí suele haber patrones diferenciados. En general, los niños suelen ser más agredidos físicamente, aunque el caso de Nicole es distinto. Todas y todos vimos el video. Terrible, la verdad, y las niñas suelen ser más acosadas a nivel psicológico y con un fundamento de violencia estética. Okay. Cómo se ven, cómo se visten. Sí, a Nicole lo que cuenta su mamá es que la empezaron a agredir porque llevaba unos tenis y un pants, ¿no? Que había sido comprado en Tepito. Eso es lo que la propia señora cuenta. Entonces ahí tenemos sí ese elemento de violencia estética. Lo que pasa es que luego evolucionó a la violencia física y realmente Nicole quedó pues muy herida. Es un caso tremendo porque estamos hablando de una violencia que es cometida por sus propias compañeras adolescentes. Entonces, desde Hola Violeta creemos que ahí hay que abrir y llamar a una reflexión muy amplia de cómo se está formando esta noción de lo que significa el límite, ¿no? De lo permitido en la propia escuela. Yo quisiera plantear la conversación desde otro lugar. Uh-huh. ¿Cuál es la historia de las agresoras? ¿Qué pasa en los hogares de esas niñas que llegan a lastimar otro cuerpo de su misma edad, una compañera de su mismo salón, con un cúter, por ejemplo? O sea, ¿qué está pasando? Y hablamos muy poquito de eso, ¿no? Y en este espacio hemos tratado, Juanma, de llevar la conversación hacia esa otra cara, la cara B, porque si no, solo nos encerramos en, no, pues qué mal las niñas, ¿no? Claro. Pésimo y tienen que sancionarlas, o la escuela, qué mal que no actuó a tiempo. Pero ¿qué está pasando en los hogares de las agresoras? Algo debe haber ahí que tenemos que voltear a mirar y atender también. Sí, porque normalmente cuando se tocan este tipo de casos, qué bueno que se difunden en medios de comunicación, pero nuestro gran error es que metemos la imagen, metemos los hechos, pero no hablamos del fondo del asunto, que en este caso es pues una jovencita que está siendo víctima de bullying y que fue agredida por otra compañera que seguramente también está sufriendo de algo, por eso lo hace. Exactamente, y sí debemos recordar que existe algo conocido como el interés superior de la infancia. Estamos hablando de una agresora niña, ¿sí? También es una menor de edad. Entonces, por supuesto que tendría que haber sanción en el entorno escolar, pero esa sanción, ¿de quién es responsabilidad? Uh-huh. Pues de la autoridad escolar. Sí. Porque aquí lo que nos dice la mamá de Nicole es que ya lo había reportado Nicole, ¿no? Y la escuela no hizo nada. Entonces, ¿cuánto se permite de este tipo de agresiones encubiertas en frases como, no, pues así juegan, ¿no? Uh-huh. No es que así se llevan, no, claro. Es que nadie se debe llevar con violencia. Uh-huh. O sea, desde ahí lo tenemos que colocar. Fíjate que la UNESCO dice que 25% de las adolescentes en todo el mundo, y sí es importante decirlo así, porque no es un problema de México o de la capital o de la alcaldía Tláhuac, uh-huh. Es un problema global. 25% de las adolescentes en todo el mundo son bulleadas. Esto nos lo dice la UNESCO, que es, por cierto, la que instauró el Día contra la Violencia Escolar. Entonces, ¿cómo podemos atender este tema? Y yo estoy segura de que quienes nos están escuchando, pues se van a identificar con el problema, porque el bullying a ti te pasó, sí, a mí me obvio. Pasó, a todo mundo le pasa en algún momento, pero como nos pasa, lo normalizamos. Uh-huh. Entonces, justo ahí viene esta frase, no, pues así se llevan, así aprenden, ¿no? Pues que aprenda a defenderse, ¿no?
¿En dónde está la mirada de los responsables de crianza y de los responsables de educación? Y lo que decía hace algunos momentos, ¿no? Que nosotros, digamos, y a pesar de que no soy tan viejito, pero a mí no me tocó el acoso en plataformas digitales. Sí. O sea, si alguien me molestaba en la escuela, ahí acababa en la escuela Claro. y al día siguiente como que de nuevo. Pero pues aquí las personas acaban de molestar en la escuela y luego se pasan a las redes sociales o al celular o al WhatsApp y siguen con la amenaza, con el hostigamiento. No se acaba ninguna hora y eso tiene un profundo impacto a nivel de la salud mental, porque efectivamente antes, pues ya, sonaba la campana, te ibas a tu casa y te olvidabas al menos por unas horas de lo que sea que te dijeran en la escuela. Exacto. Pero hoy eso continúa en los chats, en las redes, incluso en los juegos, ¿no? Que se meten a Roblox y esas cosas. Entonces ahí lo siguen agrediendo. Y no debemos tampoco minimizarlo como un problema que se pasa solo o que se acaba cuando sales de la secundaria o cuando acabas el año escolar, no. Hay un estudio que yo siempre refiero cuando hablo de bullying, que es del King's College de Londres, que nos revela que los efectos pueden durar hasta 40 años, Juanma. Y en los casos más críticos conduce, sí, a suicidio en la edad adulta. Entonces, a lo mejor parece que no importa hoy, ¿no? Tiene 12 años, ya a los 14, no, pero eso es algo que te persigue porque es un abuso, es un acoso y es algo que implica el estrés postraumático. Y muchas veces es difícil lidiar con ese estrés postraumático, sobre todo en un contexto en el que, por ejemplo, no es tan sencillo acceder a servicios de salud mental en muchísimos países. Entonces, eso puede llevar a ansiedad, a depresión, que es una enfermedad, y hasta a la ideación o tentativa suicida. Es algo tremendo, de verdad, no debemos minimizarlo. Y vuelvo a poner el tema, no solo para quien es agredido o agredida, también las perpetradoras, por ejemplo, de este ataque, ¿cómo van a procesar eso? O sea, ¿qué significa? Tú imagínate que tienes 12 años y ya atacaste a alguien con un cúter. Eso necesariamente impacta en tu salud mental. No, y aparte de que se hicieron virales, salieron en la televisión, todo mundo que conoce a la niña, que ve alguna plataforma digital, algún noticiero, van a decir, oye, pues, ¿qué pasó? ¿No? Claro. O el patito feo y Exacto. en vez de ser ella la bully, se convierte en la víctima eventualmente. Exactamente, va a venir un fenómeno invertido. Y a propósito de tu comentario, déjame colocar esta idea. ¿Cómo llega ese video? O sea, ¿qué Exacto. pasa con quien está grabando en lugar de intervenir, de llamarle a un maestro, de decir, no, bueno, detengamos esta escena, están lastimando a una persona? Y los demás que están aplaudiendo. Claro, entonces como estamos en esta dinámica de agarro el dispositivo y grabo, en la dinámica de la viralización, que es toda una realidad alterna, en lugar de intervenir en la realidad material donde una niña está siendo herida, y no es el primer caso. Hubo uno muy sonado el año pasado en Ecatepec también que perdió el ojo, me parece, la niña, y ahí está el video. ¿Cómo es posible? Alguien está grabando cuando le lastiman su ojo de esa manera. Y bueno, vámonos con las preguntas, muy buenas preguntas, gracias por participar. 55 73 30 7252, ya saben que esta es la sección más querida, yo creo, de MBS Noticias al mediodía. A ver, nos dicen, pero doctora, entonces, ¿qué puede hacer el gobierno? Bueno, ya está haciendo algo, afortunadamente el secretario de Educación le está metiendo muchísimo a la salud mental. Así de la es. capital, de la capital. Así es, el secretario, que es Pablo Llanes, tiene todo un programa para... Imagina entrar al lugar donde la emoción nunca duerme. Así es Play Do It. Maquinitas que atrapan. Tiene que diseñar e implementar y supervisar que esos protocolos que a veces ya existen, muchos de esos protocolos ya existen, efectivamente se apliquen en las escuelas. Y ahí es clave que haya este reporte, ¿no?, ciudadano de padres de familia o los propios estudiantes que dicen, yo ya le dije al director, ya le dije a mi maestra, y no pasa nada, porque Nicole había reportado 15 días antes. Si la escuela hubiera actuado de inmediato, no estaríamos contando esta historia. Sin duda. Ayuda psicológica gratuita las 24 horas del día en el Consejo Ciudadano y en plataformas digitales. ¿Y el número? WhatsApp. 55 55 33 55 33, ese es el número del Consejo Ciudadano, y que también tiene mucha articulación con la autoridad escolar. Entonces siempre, a veces llama, ¿no?, alguien para decir, no, pues es que ya le dije a la maestra, pero no hizo nada. Entonces ahí alguien del Consejo Ciudadano llama a la escuela para asegurar que la atención llegue. Padrísimo. De todas maneras, en redes sociales, ¿Male?
Sí, Male Esparza Guevara y Hola Violeta AC en todas las plataformas. Doctora, muchísimas gracias. Gracias a ti, Juanma. En las calles, Karen Ortega.